todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Pablo, me acompaña Diego el día de hoy y también tenemos un invitado especial que va a estar colaborando el día de hoy con nosotros. Su nombre es Sergio, si quieres presentarte. Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Mi nombre es Sergio Manuel Quiñones Torres, soy abogado litigante y bueno, de nueva cuenta agradecer la invitación a ambos y felicitarlos por este proyecto tan ambicioso. Bueno, esperamos sea de su gusto la plática que tengamos el día de hoy. Excelente, muchas gracias Sergio. Con esto comenzamos su programa número 4 del Xbox. Iniciamos con las notas que te van a tener una mejor perspectiva de lo que sucede en México y en el mundo. Así que, Diego, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Hay una noticia ahora sobre un impuesto a plataformas digitales. Esto, según se dice, que es una cuestión para darle una equidad en cuanto al mercado digital. Y nos comentan que, o se dice más, que a partir de la segunda mitad del año, de acuerdo con lo aprobado de las plataformas digitales, deberán de cobrar IVA del 16% en todas las transacciones que se hagan a través de ellas. Esto fue dicho por el secretario de Hacienda de Crédito Público, Arturo Herrera. Bueno, los productos que serán grabados serán la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, todo lo que tenga que ver con contenido multimedia. El acceso y la descarga, las cuestiones de intermediación entre terceros, como puede ser Uber o puede ser Amazon, donde una persona contacta con otra para hacer una transacción, sea una venta o algún servicio. Clubes en línea y páginas de citas. Y también la enseñanza a distancia. Es importante ver por qué se argumenta o por qué se dice que se crean esta nueva contribución. También se dice que no es una nueva contribución, lo vamos a tocar en unos instantes, pero se habla de que se pretende que las grandes empresas o estos grandes corporativos por fin rindan impuestos, por fin contribuyan al erario público, y se habla incluso de hasta 100,000 millones de pesos que se pueden recuperar con este tipo de medidas. No sé, Sergio, si nos puedas dar tu opinión al respecto. ¿Te parecen válidas estas razones o te parece una medida correcta para este tipo de...? Sí, bueno, es sumamente interesante las adecuaciones que se vienen suscitando a partir de los nuevos paquetes económicos que se están presentando por parte del Ejecutivo. Yo creo que sí es una situación en esencia recaudatoria. Por varias razones, al imponer ya un gravamen en este tipo de servicios, obviamente va a sentir incomodidad la ciudadanía, porque ellos están acostumbrados, estamos acostumbrados todos a una tarifa que se supone debiera contener todas las formalidades que implica la prestación de ese servicio. Cabe mencionar, y han sido afortunadamente para personas quienes disponen de esos servicios, la empresa Microsoft, por ejemplo, en servicios de juego en línea, por mencionar algún ejemplo, absorberán totalmente ese impuesto sin que sea necesario modificar la tarifa, a comparación de otras plataformas en las que se ha manifestado en redes sociales mucho el malestar de las personas, porque es el mismo servicio el que se está prestando, pero obviamente va a ser más caro. Yo creo que siempre va a resentir en la bolsa de la ciudadanía un incremento a un impuesto que ya se venía suscitando, y sí está bien que se regularice o entre dentro de la legalidad este tipo de servicios, porque toda prestación tiene que generar un impuesto para el Estado. Yo creo que debiera tener un poco más de conciencia sobre los impactos que pudieran tener por la costumbre que se ha suscitado por parte de la ciudadanía el goce de algún servicio. Mi punto de vista, pues siempre va a ser una situación difícil la que atente contra la bolsa del individuo, de la persona. Debieran ser un poco más responsables esta implementación de estos impuestos nuevos. No puede ser que algunas de las empresas más ricas del mundo no estén pagando impuestos. Son las razones que utiliza nuestro secretario de Hacienda para justificar este tipo de medidas. Ahora, Diego, no sé si nos puedas comentar quién va a acabar pagando realmente este tipo de aumentos en los impuestos. Nos comentabas que en efecto ciertas empresas están absorbiendo esa carga de impuestos. Me imagino que es una estrategia de mercado, pero ¿qué tanto se va a ver afectado el consumidor en
en este tipo de medidas. Sí, mira, el último consumidor o quien pagaría estos impuestos sería todas las personas que consumen, por ejemplo, que utilizan Amazon, si es que no logra absorber este impuesto. Xbox, bueno, ya dijo que va a absorber el impuesto. Realmente no, para los consumidores de Xbox no va a haber una afectación, de Microsoft no va a haber una afectación tanto directa. En caso de PlayStation sí lo va a haber. Y realmente quien va a terminar pagando esta carga impositiva va a ser los ciudadanos o los que utilicen cada servicio que se le imponga esa carga tributaria. Pero más allá de ver quién paga el impuesto o esta carga tributaria, sería importante hacer un análisis sobre cómo estas nuevas tendencias esta manera de recaudar que vaya bien enfocada, no solamente a imponer impuestos nada más para recaudar. Sí, pero dime tú en qué vas a aplicar o en qué beneficios va a beneficiar a todo el sector mexicano. O sea, digamos, si estos tipos de impuestos se van a enfocar para fomentar la educación o, no sé, otro tipo de medida. No solamente imponer cargas tributarias por imponerlas, sino saber bien distribuirlas. Sí, lo comentábamos incluso en otros programas que pareciera que en esta administración ha habido muchísimos recortes a diferentes comisiones, a ciertos consejos y poca inversión real, ¿no? Más allá de los proyectos que se han estado haciendo y que se han estado publicitando. Ahora, justamente por estos recortes, nuestra administración mencionaba que no se iban a aumentar impuestos por la cuestión de la austeridad. Ellos argumentan que no es un nuevo impuesto. ¿Por qué? Porque el IVA y el ISR que se están grabando ya existían. No sé, Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Es un nuevo impuesto? ¿Es el mismo? ¿O cómo lo ves en este sentido? Yo creo que es una forma de regularizar ese contexto o ese ámbito de mercado, pero no debemos de dejar de observar que, bueno, en Mercado Libre, por poner un ejemplo, si tú ofreces un producto, tú no contemplas en el precio que señalaba antes de esta implementación de este impuesto el IVA, y mucho menos el impuesto sobre la renta. Fue evidente que muchos comerciantes, más que disfrutar de una venta, pues más del 40% era impuesto lo que tenían que pagar lo que se le retenía por parte de la plataforma. Esto yo creo que lo que va a propiciar es que se abran más ventanas de mercado informal por internet, en el cual no se tenga que estar a disposición de una plataforma en lo particular, sino que se ofrezca algún artículo o algún servicio y pierda la formalidad del estar vinculado con alguna plataforma digital, porque el aprovechamiento que pudiera sacar la persona que está ofreciendo ese servicio o esa cosa no va a tener tal aprovechamiento por la cuestión del precio, de lo elevado que va a ser al momento de que se ponga a disposición de un consumidor. Sí, y a su vez eso que comentas va a traer más inseguridad a la hora de las compras en línea, que justo apenas habíamos, digamos, sobrepasado esa línea, ¿no? De la desconfianza que generaba una compra en línea. Se está estabilizando, llega a esto, se favorece el comercio informal en cuestiones en línea, pues va a generar más inseguridad y puede propiciar ciertos fraudes. Otra cuestión, aterrizándolo desde el punto de vista legal, es el tema de la doble tributación. Si tú estás vendiendo un producto por Amazon o por Mercado Libre, tú estás pagando ya el impuesto al valor agregado sobre el precio de ese producto. Si además te graban el hecho de que esa transacción haya sido en línea, estás hablando de una doble tributación, lo cual en el sentido estricto legal pues no tiene ninguna base. Incluso legalmente en algún juicio o en alguna cuestión puede tumbarse sin ningún problema. Ahora, ¿cuántas personas que se dedican a este tipo de comercio van a poder acceder a los servicios legales para poder tumbar este tipo de medidas? No lo sé, pero es una de las muestras de lo cuestionables que pueden llegar a ser estas medidas que se están tomando. No sé, Diego, si quieres cerrar esta nota con algún comentario. Exhortar a toda la población en general de que tenga en cuenta al momento de
pues, utilizar estas transacciones o medios electrónicos y estas plataformas digitales, tener en cuenta que ya va a haber un impuesto y tomar las medidas para que no los vengan desprevenidos. Muy bien, entonces pasamos con la siguiente nota del día de hoy. No sé si nos traes alguna nota que quieras comentar, Jorge. Sí, bueno, comentar y viene a colación lo que mencionábamos al principio sobre las medidas o los planes que tenga esta cuarta transformación, por unas declaraciones que hizo en una de sus mañaneras el Ejecutivo, y esta notable necesidad de estar en contra de los organismos constitucionales autónomos. Es sumamente preocupante la actitud que pueda llegar a tener el presidente al no reconocer la independencia que puedan tener ciertos organismos del Estado mexicano. El decir que él va a ser el vigilante de las elecciones, pues está haciendo a un lado completamente al INE. Incluso en una de las declaraciones que hizo sobre que el INE había estado de cierta manera tolerando todas las ilegalidades que se han suscitado en las diversas elecciones federales que se han hecho, pues de cierta manera vuelve a contradecirse de cierta forma, porque el INE fue quien legitimó su triunfo en esta última elección. Entonces, el ponerse en contra de este organismo, o lo que ha venido siendo muy comentado sobre el CONAPRED, sobre la cuestión del INEGI, pues sí inquieta de cierta forma a la estabilidad gubernamental que se ha logrado construir en el devenir de muchas décadas, porque no pinta un futuro bueno el que el Ejecutivo se quiera pelear con todas esas entidades. La verdad me preocupa mucho el rumbo que podamos tener si es que se materializa toda la agrupación de estos organismos en una Secretaría de Gobernación que sea sumamente poderosa. Pues va a ser muy complicado el panorama que podamos vislumbrar a futuro. Bien comentabas esa cuestión de los órganos constitucionales autónomos. Para quien no lo conozca, quien no sepa de este tema, hablando a grandes rasgos, ¿no? Tiene bases teóricas muy importantes, pero a grandes rasgos esto se utiliza para que el gobierno no tenga el monopolio absoluto de ciertas cuestiones muy específicas y clave. Cuestiones estadísticas, como lo puede ser el INEGI, cuestiones de acceso a la información, como lo puede ser el INAI, y en este caso, cuestiones electorales, como lo puede ser el INE. ¿Por qué? Porque al darles esa autonomía pueden vigilar la funcionalidad del gobierno y, digamos, si no garantizar, sí generar más confianza de que al ser autónomos, al no depender del gobierno, no van a maquillar datos o no van a rendirle cuentas a los funcionarios que estén en turno, llámese como se llamen, y pueden funcionar de una mejor manera. En este caso, esta administración los ha atacado mucho. No sé qué tan peligroso, Diego, pueda llegar a ser estos ataques o qué pista nos da de la forma de pensar de esta administración, que se esté atacando justamente la autonomía de estos institutos, porque no se habla de que quieran fortalecerlos, no se habla de que les quieran dar realmente una autonomía, no se habla de que se trate de mejorar su funcionamiento, se habla de su desaparición o de su desmantelamiento para que el gobierno asuma estas funciones, cuando ya habíamos dado pasos hacia la autonomía. No sé, Diego, si tengas alguna opinión al respecto. Sí, mira, lo que yo puedo vislumbrar es que si se llega a concretar estos ataques en una desaparición tanto del INE, el INAI, que son organismos, digamos, que se hicieron para darle más transparencia a los gobiernos anteriores y sobre todo darle confianza a la ciudadanía de que realmente las cosas se están llevando a cabalidad, que no hay cosas por debajo del agua, que no hay nada turbio. Entonces, digamos, si se llegan o si se siguen con estas
ataques a estos organismos, pues llegaríamos a volver a esos gobiernos como del PRI de los 90, en donde prácticamente no se puede decir hacer uso del derecho de libertad de expresión, porque prácticamente al siguiente día te censuraban y te quitaban todo para que no pudieras expresar tus ideas. Y hablábamos también de que datos manipulados, que la gente no puede acceder a la información correcta, lo mismo con estadística, y en el caso de las elecciones, pues históricamente ha sido un tema muy polémico en nuestro país. Ahora, es importante resaltar algo. El INE ya respondió justamente a este tipo de manifestaciones y lo hace de una manera que a mi manera de verlo puede resultar correcta hasta cierto punto. Ahorita sí nos pueden dar su opinión, pero a grandes rasgos dice: el protector de las elecciones ya existe y se llama el INE. Incluso constitucionalmente, aterrizando en el esquema legal, es inválido que el presidente sea el guardián de las elecciones. ¿Por qué? Porque puede tener cierta preferencia, que la tiene. Y el INE ya se pronunció al respecto. Incluso se pronunció respecto a lo que veíamos del BOA, el bloque opositor amplio, que se expuso en una mañanera con cuestiones 100% políticas. El INE también ya percibió al Ejecutivo para que omitiera este tipo de cuestiones. Entonces está respondiendo como órgano de autoridad del INE. No sé, Sergio, si nos puedes comentar algo más al respecto de cómo ves esta respuesta del INE o este mecanismo o esta forma de operar que está haciendo el gobierno. Sí, bueno, muy interesante la respuesta de Lorenzo Córdoba en cuanto a hacer valer al Instituto Nacional Electoral, porque como tú lo comentas, efectivamente quien tiene la función de vigilar, legitimar todos los procesos electorales a nivel federal, pues es ese instituto. El que el presidente llegara a adoptar funciones de ser un vigilante, de cierta manera, le va a quitar poder al Instituto Nacional Electoral, y como bien lo comentas, pues la ideología que se tiene probablemente no vaya a ser vaya a ser diferente a la de otro aspirante. Entonces necesitamos en estos tiempos tener una parcialidad para poder obtener una seguridad de la manifestación que vamos a hacer al momento de emitir un voto. Como comentaba al principio de mi exposición, yo creo que son preocupantes de cierta forma los pensamientos o las tendencias que pudieran ser adoptadas por el sistema de gobierno de la Cuarta Transformación, porque vendría de retroceso mucho de lo que se ha construido a través de las décadas en cuestiones políticas, en cuestiones de administración, en cuestiones de Estado. Yo espero que aún tengamos el valor o la idea de la legalidad, y que si es necesario que se tenga que recurrir a instancias jurisdiccionales, pues se resuelva más o menos legalmente, dejando de lado todos los intereses que pudiera conllevar una decisión, una sentencia. Como conclusión, pues hay que estar atentos, muy atentos a los cambios y las declaraciones que se vengan dando en los próximos días y meses previo a que se definan los escenarios políticos del próximo año, porque va a ser trascendental el que se siga con el poder político que se tiene por parte de un partido, o bien exista una pluralidad de ideologías en alguna o en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados. Sí, algo rescatable, por así decirlo, se podía ver de las administraciones pasadas, más allá de si estaba bien o mal implementada, era la estructura teórica que se había realizado con este tipo de organismos autónomos. Muy bien, entonces vamos con su sección, Tomándote en Serio. Lo recordamos que en esta sección analizamos las preguntas que nos hacen, las dudas que tienen, las inquietudes que surgen en estos tiempos que nos aquejan, y les tratamos de dar una guía, una orientación, y en su caso de ser posible algún tipo de salida o solución que puedan encontrar acerca de estas dudas que pues nos aquejan, y le aquejan en este caso a las personas que siguen nuestro programa. Pasamos con la primera pregunta, que nos va a hacer el favor de responderla a nuestro compañero y amigo Diego. En este caso hemos recibido mucha insistencia con este tipo de preguntas, por eso la vamos a aclarar nuevamente, y es cuánto cuesta en general, ¿no?
cuánto cuesta un divorcio, cuánto cuesta un juicio intestamentario, cuánto cuesta un procedimiento de escrituración, etc. Son preguntas muy comunes y que nos hacen mucho. Si lo quieren ver más a detalle, pueden revisar nuestro podcast pasado, el episodio número 3, y ahí lo hacemos más a detalle. Pero si a grandes rasgos, Diego, más o menos, ¿cuál es la cuestión con esta pregunta? Sí, la cuestión con esta pregunta es ¿cuánto cuesta, por decir, un divorcio o una pensión alimenticia? No podemos, digamos, dar un precio exacto porque, de hecho, sería muy irresponsable de nuestra parte el dar un precio por general, porque cada asunto se trata de manera muy diferente. No puede ser la misma situación que tenga Sergio con su pareja, o yo cuando yo me esté divorciando, o si tengo un hijo y quiere demandarme una pensión alimenticia. No es la misma situación. Hay que analizar cada caso por separado, porque cada caso es distinto, y dependiendo de los factores que intervengan en cada asunto, ya se puede determinar a lo mejor un estimado sobre ese asunto. Sí, hay que hacer un análisis previo para poder estar en condiciones de resolver cualquier tipo de cuestión, ¿no? Más que nada, se puede platicar, se puede llegar a un acuerdo, no hay ningún problema. Se pueden acercar con toda confianza con cualquier abogado, no nada más con nosotros. Pero sí es importante dejar eso en claro para esas personas que tienen esa inquietud, ¿no? Entonces, con la noticia del divorcio de Diego, pasamos a la segunda pregunta. Nos dicen, me cerraron mi negocio en esta contingencia. ¿Qué se puede hacer o cómo se puede rescatar? Ok, en este caso ha pasado en muchas ciudades, y en nuestra ciudad se ha visto mucho de negocios cerrados, de negocios que por la cuestión epidémica se han visto afectados, y donde llegan las autoridades municipales a cerrar nuestros negocios, ¿no? Aquí hay una cuestión muy interesante sobre la legalidad de esas posturas que ha tomado en este caso el gobierno municipal, porque los análisis que hemos hecho de esa forma o de ese modo de operar no tiene un sustento legal. Y más allá de que vaya con el cierre del negocio, la afectación es en relación a una multa conexa. Entonces es importante asesorarse para hacer un análisis propio del acto o de las razones por las cuales se está cerrando. Y les puedo asegurar, hablando a grandes rasgos y en el sentido más general, que en la mayoría de los casos se puede hacer algo, se puede buscar, ya sea, si no nulificar completamente esa multa, sí que haya una reducción importante, y obviamente la reapertura de su negocio. Hay defensas legales y son defensas muy fuertes que se pueden hacer valer en estos casos, así que no hay que caer en pánico, simplemente buscar a una persona capacitada que nos pueda asesorar, que nos pueda orientar y que pueda hacer lo necesario para resolver este tipo de cuestiones. Pero sobre todo eso, no caer en pánico, no sentir que el mundo se nos viene encima, simplemente acudir con las personas correctas, que en este caso serían las personas que conocemos el derecho. Vamos con la tercera pregunta, y esta pregunta nos la va a hacer el favor de responderla a nuestro invitado del día de hoy, Sergio. Y es en relación a un tema que dejamos en el aire del programa pasado, y habla de la pensión retroactiva. En este caso, Sergio, no sé si nos puedas ayudar o nos puedas ilustrar la pensión retroactiva, cómo funciona, cómo opera, a qué se tiene derecho a grandes rasgos. La pensión retroactiva es un derecho que tiene un acreedor alimentario de poder recibir una cantidad de dinero que se haya gastado por su manutención. Este derecho lo puede cobrar un hijo que tenga una capacidad jurídica, o bien alguien que lo represente. La pensión retroactiva, hay criterios de la Corte que respaldan ese derecho de reclamarse, pero también debemos de establecer que tiene ciertos bemoles el alcance de ese derecho. Tenemos que hablar sobre qué tan necesario era el recibir ese derecho, o hasta qué tiempo pudo haber sido que se exija ese derecho, pues. Sobre la pensión alimenticia retroactiva,
es de índole o de carácter de derecho familiar. La forma o el proceso en el cual se tiene que hacer ese reclamo tiene ciertas características que como abogado litigante les sugiero se acerquen con alguien que tenga conocimiento particular en el derecho familiar para que no ponga en duda el reclamo o el derecho que tengan ustedes a hacerle a quien se encuentre en el supuesto de ser un deudor alimenticio. Muchas gracias, Sergio. De cualquier forma, si algún punto no quedó del todo claro o alguna cuestión quedó ahí en el aire que quieran que se les aclare, con todo gusto y con toda confianza nos la pueden hacer llegar y nosotros nos encargaremos de que Sergio regrese a respondérsela. Entonces vamos con el debate. Ahora sí vamos con la parte caliente del programa y vamos con el abro debate. En este caso les recordamos como todos los programas que se trata de poner sobre la mesa un tema específico y los diferentes ámbitos o las diferentes aristas de las que se puede tratar este tema. Les recordamos también que los argumentos que se viertan en esta sección no representan necesariamente la forma de pensar ni de la firma ni de las personas que lo manifiestan. Es el caso que aleatoriamente nos repartimos qué postura va a tomar cada uno y nos vamos a encargar de defender esa postura para que todos los puntos sean escuchados y que cada quien se pueda formar un criterio lo más amplio posible de este tipo de temas tan controvertidos y que generan tanta polémica e incluso tantos problemas de todo tipo hoy en día. Dicho esto, traemos el tema a la mesa y el día de hoy traemos un tema muy polémico y que tiene unas cuestiones muy interesantes de fondo y es discursos de odio o hipersensibilidad social. Hoy en día hemos visto numerosos problemas y numerosas manifestaciones y numerosas cuestiones, sobre todo con el auge de las redes sociales, que nos llevan a preguntarnos ciertas cosas. Estamos ante una hipersensibilidad social donde cualquier comentario que diga una persona va a ofender derechos, va a hacer que un grupo determinado se sienta aludido y eso resulta en un discurso de odio, o por el contrario estamos hablando de personas, como se dice coloquialmente, con la piel muy delgadita, que no aguantan nada, como quien dice, o sobre las cuales necesitan fortalecerse, sobre las cuales necesitan saber escuchar los diferentes puntos de vista. ¿En qué punto estamos, no? ¿Estamos en el punto de la hipersensibilidad, donde ya no hay libertad de expresión, o estamos en el punto donde hay demasiado discurso de odio y donde no se respetan los derechos de las minorías? Ese es el debate del día de hoy, ese es el tema que traemos a la mesa. Me gustaría primero sentar la idea de que el tema del discurso de odio y la sensibilidad que pueda tener una persona por sentirse ofendido es un peligro. Es un peligro porque tenemos entonces la incertidumbre de hasta dónde tengo yo la oportunidad de decir lo que yo pienso. Yo creo que la idea de la hipersensibilidad de la sociedad en la que estamos en estos momentos pues es sumamente peculiar, porque el simple hecho de hacer una expresión pues va a tener un alcance que a lo mejor en un primer momento yo no voy a alcanzar a vislumbrar porque no va con el ánimo de hacer sentir mal a una persona. Debe de ser responsable, obviamente, la persona o el individuo que va a generar alguna expresión, pero es peligroso porque ya no sabemos bajo qué tenor se tiene que hacer esa expresión. O sea, yo no sé si el decir buenos días a una persona le va a causar malestar porque a lo mejor él no estaba con ánimos de recibir esos buenos días. Por eso la idea que yo planto en un primer momento es que es peligroso el camino en el que estamos ahorita. Es un tema muy relacionado con el que tratábamos la semana pasada, que hablamos de lo políticamente correcto en contra de la libertad de expresión. Y no sé hasta qué punto, Sergio, ahorita lo comentabas,
pues cada uno tiene que hacerse responsable de sus palabras y del alcance que pueden llegar a tener, ¿no? Digo, es una cuestión también a tratar. En tu caso, Diego, ¿qué postura o qué nos traes a la mesa en este ejercicio? Siento que el hecho de decir que es algo peligroso no lo veo de esa manera. El argumento que presenta mi compañero Sergio, el hecho de expresar una idea, obviamente hay que hacernos responsables de lo que decimos, pero ¿cómo sabes o cómo sabe el individuo el trasfondo que puede tener la expresión o la alusión que se hace y qué afectación puede llegar a tener? Digamos, no puedes decir algo a la ligera sin tener en cuenta el sentimiento de la persona, el cómo se pueda sentir. Psicológicamente no sabes qué tanto puede afectar cualquier expresión negativa o sin el sentimiento, digamos. No es tu intención el lastimarlo, pero de alguna manera lo lastimas inconscientemente. Bueno, yo creo que la idea del cómo pueda recibir una persona un argumento implicaría la capacidad que tiene para escuchar. El que yo me exprese de una manera no implica que forzosamente tú te tengas que sentir ofendido. El simple hecho de yo expresarme de alguna forma sobre un trabajo que se haya hecho que a mi parecer no cumple con los requisitos que yo contraté, puede dar para que la persona se sienta agredida incluso con cuestiones de discriminación por sus capacidades, por como sea. El hecho es que si yo estoy hablando de cierta forma con esa persona, pues si tiene la capacidad, que yo espero que sí, porque creo que todos tenemos la capacidad de oír y de escuchar, pues mínimo tendrá la base de poder saber el mensaje que yo le estoy transmitiendo, porque si no nos vamos a perder en muchas ideas que yo voy a transmitir pero que a lo mejor no van a ser claras aun y cuando yo lo estoy diciendo de una forma clara. Por eso comento desde un comienzo que es peligroso el tema de los discursos de odio, porque se pueden manejar de una y mil formas a través de muchas falacias, y quien sabe utilizar esas herramientas de la argumentación pues siempre le va a tratar de sacar provecho a toda costa y con todas las implicaciones que pueda tener pues un simple comentario. Resulta como comento y como conclusión de este argumento, de nueva cuenta es una tela o un hilo bastante delgado, y además de ser delgado es peligroso un lado y otro. Justamente de ese hilo del que tú hablas es el que tratamos de aterrizar un poquito en estas cuestiones, ¿no? Obviamente si yo hago un discurso en mis redes sociales, más allá del alcance que yo pueda llegar a tener, y digo que las personas de color X o las personas de género, el que ustedes me digan, no tienen que tener los mismos derechos que sus contrarios o que cualquier otra persona, ahí yo estoy cayendo en discursos de discriminación. Pero cuando yo expreso mi forma de pensar en un punto de vista, o estoy en contra de ciertos discursos, por ejemplo, si yo estoy en contra de un discurso que dice una feminista, no quiere decir que yo esté en contra del discurso feminista. Sin embargo, voy a recibir ataques de ese grupo y de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Ese es justamente el debate para aterrizar ciertas ideas. Eso que yo estoy diciendo, por ir en contra de un movimiento, en este caso poniendo de ejemplo el movimiento feminista, como pude haber puesto cualquier otro, esos argumentos que yo estoy diciendo en contra de, lo toman como un ataque y como un discurso de odio. En este caso, no sé, Diego, si puedas ayudarnos a aterrizar ese tipo de cuestiones. ¿Realmente estamos ante un discurso de odio o estamos simplemente ante un punto de vista distinto al que piensa un determinado grupo, y que la hipersensibilidad social de la que hablamos nos está llevando a hacer drama y a hacer, como se dice coloquialmente, una tormenta en un vaso de agua por una cuestión
genérica, ¿no? Le repito, aquí no hablamos ni de cuestiones discriminatorias, ni de cuestiones de odio, ¿no? De llamar al linchamiento, ese tipo de cuestiones. Hablamos de no estar de acuerdo con uno u otro grupo, y hablamos de no compartir ideas de uno u otro grupo. El hecho de no compartir ideas tiene que ser, digamos, materia de que reciba ataques por esa hipersensibilidad social, o por el contrario, tengo que cambiar mi forma de pensar porque el mío es un discurso de odio. No sé, esa es la pregunta que nos estamos haciendo en este debate. No sé, Diego, si nos puedes ayudar a responder este tipo de cuestionamientos. Claro que no, digamos, el hecho de tú expresar tu argumento y no compartir el mismo argumento que otro individuo, otra persona, es válido. Simplemente hay que ver, claro, que no sea la intención de transgredir sus derechos o el hecho de tratar de menoscabar su dignidad como ser humano. Si se trata de expresar tus ideas y decirlas con argumentos, pues es válido. Aquí lo que no es válido es el hecho de traspasar esa línea entre lo que tú piensas y estar en discordancia con la otra parte, y el hecho de ya llegar a un ataque un poco más personal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Hace unas semanas veíamos a la autora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, si no me equivoco, si no lo corregimos, hablar de que las mujeres menstruaban, lo cual es una realidad fisiológica. ¿Qué pasó o qué sucedió? Que la comunidad transgénero salió a decirle que era una persona, para empezar, transfóbica, porque no había incluido como mujeres a las mujeres transgénero, y fue víctima de odio, fue víctima de repulsión y fue víctima de mucho tipo de desprecio por parte de esos movimientos. En este caso, no sé, ¿estamos hablando de un discurso de odio hacia los transgéneros o estamos hablando de hipersensibilidad social, no? Ese tipo de cuestiones son las que nos traen a este tipo de debates. Sí, mira, el hecho, en ese supuesto que nos pones, lo que puedo demostrar es que, de hacer mención, es que J.K. Rowling no hace, digamos, no los toma en cuenta a este sector, y es por eso el desagrado, el contento, porque no se les toma así en cuenta como ser humano, o sea, los estás desconociendo ante la sociedad, y eso les provoca una afectación directa hacia ellos, o no se le permite llegar a ese libre desarrollo de la personalidad que todo ser humano debe de ser acreedor. Ahora, yo me pregunto, ¿es tan grave ese tipo de comentarios como para llegar a esos puntos de vista donde es prácticamente linchada mediáticamente por muchos grupos de este tipo? No sé, Sergio, en este caso, ¿cuál sea tu opinión al respecto? Sí, bueno, yo creo que precisamente eso es el peligro de lo que significa esa hipersensibilidad en la cual estamos navegando. Resulta que por ese tipo de comentarios podemos caer ya hasta en lo absurdo. Hay personas que se consideran, y sin ser muy radicalista con esta idea, pero bueno, desde el punto de vista natural, personas que son transgénero, bueno, pues sí, porque su idea los posiciona en otro lugar. Pero si lo vamos desde el punto de vista natural, pues la evolución ha dado dos géneros, masculino y femenino, y ya. Sino que la misma evolución de la sociedad y las pretensiones del individuo lo puede posicionar incluso hasta, pues, amar árboles o amar alguna cosa que está bien en cuanto a su persona. Pero si es criticable por lo absurdo, por lo extraordinario, por lo extraordinario que pudiera ser esa idea, ya lo va a transformar en un discurso de odio. Por eso reitero, bueno, la idea de la peligrosidad por la que vamos navegando va abriendo un sinfín de abanicos en los que las consecuencias siempre van a tomar un tono en el cual
va a haber un discurso de odio. Y no todo es eso, no todo es el discurso de odio. Ahorita que comentabas el tema de las feministas, pues ya me imagino que te van a tachar de misógino, cuando no es la finalidad, sino que si estamos en un mundo donde se pueden debatir ideas porque nuestra capacidad así lo debe permitir, pues se presupone que debemos tener la misma capacidad de escuchar, de valorar y de tener una conclusión sobre el mensaje que me están transmitiendo. Ahora, esta cuestión, como bien lo comentan, va muy relacionada con el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, pues, como lo decías, podemos llegar al absurdo de decir, bueno, yo me siento jirafa y yo soy una jirafa. Y si Sergio dice que no soy una jirafa, es porque me está discriminando, cuando anatómicamente, biológicamente, genéticamente soy un ser humano. En este caso hablaríamos de una clara hipersensibilidad de un determinado grupo, ¿no? Pero ¿dónde versa ese límite o dónde está esa cuestión? Porque del mismo modo, si yo digo que las personas no tienen derecho a decidir sobre su sexualidad, por poner un ejemplo X, a lo mejor yo también estoy cayendo en violación de ciertos derechos de libre desarrollo. Entonces, no sé, Diego, si nos puedes comentar, entonces, ¿dónde estaría ese límite? ¿Dónde estaría esa vertiente que tenemos que encontrar para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no? O para saber cómo podemos determinar si una idea es válida y debatible o estamos hablando de una agresión y de un discurso de odio. El límite como tal lo podemos encontrar simplemente en el hecho de no llegar a agredir primero agredir, o sea, a la persona con la que estamos debatiendo la idea, y sobre todo que no estemos agrediendo o menoscabando la dignidad y los derechos humanos que goza cada individuo. Eso por un lado. Por el otro, digamos, sentar las bases y con argumentos bien fundamentados, sin el hecho de prejuzgar a una persona o el hecho de hacerla sentir aludida con una perspectiva negativa. En este sentido estoy de acuerdo contigo, hay que saber encontrar, digamos, ese equilibrio, y es muy diferente hacer, digamos, una crítica sustentada y fundamentada en determinadas cuestiones, ya sean científicas, ya sean incluso ideológicas, pero que tengan bases, ¿no? Una cosa es eso, decir una forma de pensar, expresar una idea, sustentar esa idea, y otra muy diferente es hacer un comentario denostativo o un comentario discriminatorio hacia determinado o cual sector. Esa es la diferencia entre debatir e insultar, esa es la diferencia entre controvertir una idea y cuestionar la identidad de una persona. Y así con el diálogo podemos llegar a conclusiones correctas. No sé, Sergio, si quieras cerrar este debate con algún comentario o alguna conclusión al respecto. Sí, gracias. Bueno, siempre va a ser interesante el comentar este tipo de ideas. Concluyo con la idea de que los discursos de odio son muy polifacéticos. Desde el momento en el que yo recibo ese mensaje, como comentaba hace un momento, a través de diversos elementos de la argumentación yo puedo transformarlos, y yo creo que ahí es donde versa el problema en el cual vamos transitando. Yo creo que sí debe tener ciertas restricciones la libertad de expresión, pero que esas restricciones no la cambien o no la modifiquen. Al final de cuentas, la libertad de expresión es aquella posibilidad que tenemos de decir lo que pensamos y que en esencia sea eso nada más, que no se cambia escuchar lo que quiero escuchar. Pues como conclusión, siempre va a ser interesante estos dos polos, y bueno, yo alcanzo a ver que al menos el ritmo que vamos, pues en este tema no vamos a terminar muy bien por cómo se va a ir evolucionando en estos temas. No sé si tengan algo con que cerrar el debate.
Nada más hacer el llamado a, primero, mesurar los comentarios, Sí. Evitar los malos entendidos y sobre todo, como ya lo expresó mi compañero Sergio y mi compañero Juan Pablo, simplemente hacer críticas, pero bien sustentadas y fundadas. No simplemente criticar por criticar o hacer menos la persona o la perspectiva de la persona de la contraparte, sino hacerlo de una manera objetiva y sobre todo muy bien estructurada. Excelente. Esa es la diferencia entre las grandes ideas y los discursos de odio. Muy bien, entonces con esto no cerramos debate, abrimos debate para que la gente pueda demostrar sus ideas. Son temas que vamos a estar tratando recurrentemente porque no dan en 20 minutos, en 10 minutos para demostrar ni siquiera una de las dos posturas, mucho menos llegar a conclusiones. Por eso esta sección la llamamos Abrodebate, pero mínimo ya tienen cierta cuestión o cierta idea de cuáles pueden llegar a ser las perspectivas de determinado tema. Pero como les digo, son temas que van a acabar siendo pues recurrentes y que se van a tratar desde diferentes puntos de vista y con diferentes argumentos. Bueno, entonces esperamos que este pequeño ejercicio nos haya ayudado a tener una mejor perspectiva de estos fenómenos que se dan en nuestra vida diaria y que pues hay que saber analizar, ¿no? Les recordamos nuestras redes sociales. En YouTube nos pueden encontrar como ZIML Xbox, el nombre de este programa. En Facebook como ZIM Servicios Jurídicos, o bien poniendo en el buscador @ZM Jurídicos, o con el URL www.facebook.com/ZM Jurídicos para cualquier duda, aclaración, comentario o pregunta que quieran que respondemos, o si es su caso para atender algún asunto específico y particular, también lo pueden hacer sin ningún problema y con toda confianza. No sé si quieras cerrar con algo en nuestro programa del día de hoy, Sergio. Gracias por venir, antes que nada. Sí, bueno, de nueva cuenta agradecer la invitación. Es un proyecto bastante ambicioso, felicitarlos. También aprovechando el comercial, pueden encontrar en Facebook mi nombre completo, Sergio Manuel Quiñones Torres. De igual manera, pues quedo a sus órdenes y pues nada, agradecerles de nueva cuenta. Gracias a ti por venir, Diego. ¿Algo para cerrar nuestro programa del día de hoy? A ti que sí te vemos todas las semanas. Nada más agradecer a todas las personas que nos visitan y nos mandan sus preguntas, y si como ya lo comentó mi compañero Juan Pablo, pues si tienen algún asunto en particular que atender, con todo gusto tenemos aquí los servicios para brindarles. Excelente, entonces por el momento sería todo. Les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de tu lado. Hoy contamos con un invitado, vamos a tener más voces, más puntos de vista. Un saludo para Armando, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues estará recurrentemente en este programa. Con esto terminamos, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo la próxima semana. Listo. Bye.